A todos y a todas. Vamos a empezar dando las bienvenidas, como cada domingo. A mi derecha, que es vuestra izquierda, en la fila que hay alguna persona que nos visite por primera vez en el día de hoy. ¿No? Muy bien. Fila de la izquierda mía o derecha vuestra, ¿alguien que nos visite por primera vez el día de hoy? Tampoco. ¿Y en el centro? El centro sí. ¿Vuestro nombre? Bienvenida, Clara. Y Antonio, bienvenidos. Y aquí delante hay alguien más que me están haciendo señas. Muy bien, ¿tu nombre? Lucas, bienvenido, Lucas. Sentiros como en casa, que es lo que deseamos. Y también damos bienvenida a todos los que están conectados a través de las redes sociales y los que se conectan principalmente por primera vez, pues que seáis bienvenidos. Aunque no estéis aquí presentes, pero sí que lo estáis por lo moderno, ¿no? Que está muy bien, porque antes no era posible, o estabas aquí y ahora se pueden conectar desde Australia hasta Estados Unidos, donde quieran. Y eso es genial. Bien, vamos a empezar presentando esta predicación al Señor. Y los niños van a subir a sus clases, que veo que Marta está saltando por ahí detrás diciendo, no te olvides de los niños, van a ir a su reunión particular, que no es un lugar donde los ponemos para que no molesten a los padres, sino que es su culto a ellos, su reunión a ellos, y así lo queremos en esta iglesia y así queremos también que sea. Pues bien, vamos a presentar esta predicación al Señor en oración. Y Señor, te damos gracias. Gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos en la actualidad esa libertad en este país en el cual vivimos, Señor. Y realmente te pedimos que seas tú que prediques a través mío, que tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh me llene, Señor, y que realmente lo que salga de mi boca no sea una cosa mía, sino que realmente sea tu voz a través mío, Señor. Gracias por todo. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, hoy vamos a abrir nuestras Biblias en un pasaje muy conocido. Tan conocido que me lo podríais decir sin que yo abriese la boca. Pero bueno, no os voy a hacer esto, que donde profecía no tenéis la mayoría, y yo tampoco. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 23. Salmo 23. Vuestros móviles, vuestras Biblias, todos lo tenéis. Los que no tengan, que se acerquen a alguna persona que tenga, y si no, lo tenéis en pantalla. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. No, por favor, no repitáis el Salmo conmigo porque voy a hacer una acepción. Y estoy oyendo aquí y vais a ver la acepción. Vuelvo a empezar. El Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y sin lugar a dudas, este salmo es el más conocido de la Biblia, este Salmo 23, ¿no? Incluso personas que no se consideran creyentes lo conocen y podrían llegar a recitarlo de memoria. Pero tal como ha intervenido nuestra hermana Judith y otros, los que conocéis el Salmo, que sois todos prácticamente, tal vez os hayáis sorprendido por la lectura del mismo que acabo de hacer. Sobre todo si estáis acostumbrados a la versión Reina Valera de la Biblia 1960. Y la versión de la Biblia que he utilizado es la textual. Y la Biblia textual es una versión mucho más cercana que la Reina Valera, y con eso digo que la Reina Valera sea mala, ni mucho menos. Pero la Biblia textual es una versión mucho más cercana a los originales o al texto original en hebreo. Y en el mismo no se utiliza el presente y no el futuro en las afirmaciones recogidas en los 5 primeros versículos. Por eso, Judith, lo siento, pero te he parado porque tú me estabas diciendo, nada me faltará, pero en el original es nada me falta. Y lo cual es importante.
ya que nos habla de que Dios, el Eterno, bendito sea su nombre, está con nosotros de forma permanente, de forma activa en nuestro presente. Y no son promesas futuras, sino que son realidades diarias. De hecho, el Salmo 23 se atribuye tradicionalmente al rey David, el segundo rey de Israel, que reinó entre el 1010 a 970 antes de la era común o antes de Cristo. Y David es una figura central en el antiguo pacto o testamento, conocida por su vida multifacética como pastor, como guerrero, como poeta y como rey. Y su autoría de muchos salmos está muy bien documentada, siendo el Salmo 23 una de las reflexiones más personales e íntimas de su fe y confianza en Dios. Probablemente escrito en su madurez, pero con un vivo recuerdo de su juventud como pastor. Y para entender en su plenitud el Salmo 23, es útil explorar o acercarnos a la vida de un pastor en el antiguo Israel. De hecho, los pastores eran responsables de llevar sus rebaños a pastos verdes y aguas tranquilas, protegiéndolos de los depredadores, fuesen animales o fuesen ladrones, y asegurar el bienestar general del rebaño, de los animales. Y esta ocupación realmente requería vigilancia, coraje y un espíritu de cuidado. La relación del pastor con sus ovejas era de cuidado, guía y protección. Y la vida temprana de David como pastor proporciona un trasfondo conmovedor para las imágenes que nos ofrece el Salmo 23. El pastoreo era una ocupación muy común en el antiguo Israel y requería de un profundo conocimiento de la tierra, de las necesidades de las ovejas y las amenazas que enfrentaban. Y la experiencia de David como pastor, o las experiencias de David como pastor, influyeron profundamente, sin lugar a ninguna duda, en su comprensión de Dios como el pastor supremo que cuida de su pueblo. De hecho, la imagen de Dios como es pastor no es una imagen que encontramos únicamente en el Salmo 23, sino que es un tema muy recurrente en toda la Biblia. De hecho, en el Antiguo Pacto o Testamento, Dios a menudo es representado como el pastor de Israel, guiando y protegiendo a su pueblo. Por ejemplo, en el Isaías 40:11 se dice: como pastor apacentará su grey, recogerá los corderitos en sus brazos, los llevará en su regazo y sustentará a las recién paridas. Y esta imagen subraya la naturaleza personal y compasiva de la relación de Dios con su pueblo. Por otra parte, en el Nuevo Pacto o Testamento, Jesús se identifica a sí mismo como el buen pastor. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, leemos: yo soy el buen pastor su vida pone por las ovejas. Y esta autoidentificación de Jesús refuerza aún más la importancia duradera de la metáfora de pastor en relación con la tradición judeocristiana. De hecho, la vida de David estuvo marcada por triunfos significativos y pruebas profundas. Y ambas las podemos ver en el Salmo 23. Como joven, David experimentó la protección y guía de Dios, aún más, y dando aún más redundancia a la metáfora duradera del pastor en la tradición judeocristiana. El pastor es importante, el pastor está allí, ¿no? Y la protección y guía de Dios en David la vemos reflejadas en su propia vida, mientras se enfrentaba a retos y distintos desafíos. De hecho, su victoria sobre Goliat, su unción como rey y su tumultuosa relación con el rey Saúl son todos momentos en los que David experimentó el cuidado pastoral de Dios. Y vamos a acercarnos a lo que nos dice el texto del mismo, ya que su contenido tiene mucha profundidad, riqueza y sabiduría. Este es uno de los textos de la Biblia que todo el mundo recita así de corrido. Y a la hora de la verdad, como muchos más otros textos, hay que acercarse, hay que pararse. De hecho, el Salmo 23 está compuesto o formado por 6 versículos, cada uno rico en significado teológico. Y el Salmo puede dividirse en 2 secciones principales.
Los primeros 4 versículos describen a Dios como el pastor y los 2 últimos versículos a Dios como el anfitrión. Y para los que os gusta tomar nota de los puntos y los que sois muy estrictos en la homilética, los 6 puntos de hoy van a ser cada uno de los 6 versículos del Salmo 23. Entonces, si queréis apuntar, los que apuntáis, cada versículo es uno de los puntos. En la primera sección del Salmo, que engloba los versículos 1 a 4, David describe las diversas maneras en que Dios, como pastor, provee y cuida de él. Versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me falta. De hecho, en este versículo, el de apertura, David reconoce la provisión y el cuidado de Dios, estableciendo un paralelo entre sus propias experiencias como pastor, que satisfacen la necesidad de su rebaño. Y cabe destacar también la confianza con la que David se refiere a Dios como mi pastor. David se sentía parte del rebaño de Dios y bajo su protección. David conocía esto en un sentido personal. No era solo que el Señor era un pastor para otros en un sentido teórico, sino que el Señor, que Dios, era un pastor personal y real para el mismo David. Y David encontraba consuelo y seguridad en el pensamiento de que Dios se preocupaba por él como un pastor se ocupa de sus ovejas. De hecho, David sentía que necesitaba un pastor en su vida. El corazón de este salmo realmente nos conecta, no se conecta con los autosuficientes o con los ensimismados, pero sí que se conecta con aquellos que sienten agudamente la necesidad de Dios en sus vidas, encontrando un gran consuelo en la idea de que Dios es un pastor para ellos, en un sentido personal. Y esta es precisamente la puerta de entrada para disfrutar de todas las bendiciones que a continuación vamos a ver en este salmo. De hecho, si Dios no es nuestro pastor de una forma personal, todo lo demás no pasará de ser bella poesía. Pero de ninguna manera logrará entrar y traer consuelo verdadero a nuestras vidas. De hecho, el nada me falta hace referencia a que las ovejas son animales que necesitan ser constantemente guiados y cuidados. Y David, como una de las ovejas que era cuidada por el Señor, manifiesta su completa confianza en la bondad y solícita de Dios para asegurar todo lo necesario, tanto en el presente como en el futuro. El nada me falta es tanto una declaración de fe como la decisión de depositar su confianza plena en el Eterno. El nada me falta significa todas mis necesidades son suplidas por el Señor, mi pastor. El nada me falta significa que he decidido no desear más que lo que el Señor, mi pastor, me dé, ya que con eso seré cuidado y seré saciado. En el segundo versículo, la imagen de pastos verdes y aguas tranquilas del versículo 2, que nos dice, en lugares de tiernos pastizales me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, simboliza paz, descanso y sustento. De hecho, en las tierras desérticas de Judea, el pastor sabía lo agotador que era para el rebaño andar kilómetros por zonas áridas, a menudo bajo los rayos de un sol abrasador. Y los que estuvisteis conmigo en el último viaje que realizamos a Israel, visteis cómo recorrimos varios desiertos, el desierto de Zin, el Negev, el Araba de Judea y otros. Y es árido. Y el pastor conocía dónde se encontraban los oasis y fuentes de aguas y pozos. Y allí conducía a sus ovejas para proporcionarles descanso, alimento y agua en un ambiente apacible. Y es interesante destacar en relación con las ovejas que éstas no se acuestan y no lo harán a menos que se cumplan 4 condiciones. La primera de ellas es no se acostarán si tienen miedo.
La segunda, no se acostarán si hay fricción entre las propias ovejas. La tercera, no se acostarán si las moscas o los parásitos las molestan. Y la tercera, finalmente, no se acostarán si están ansiosas por la comida o tienen hambre. Y eso lo podríamos relacionar con nuestra vida como creyentes. El descanso de las ovejas, se produce porque el pastor se ha enfrentado al miedo. El pastor se ha enfrentado a la fricción, a los conflictos. Se ha enfrentado a las moscas y otros insectos molestos, así como se ha enfrentado y ha provisto para el hambre de las ovejas. Y como creyentes siempre es alentador saber que Dios conoce nuestras circunstancias y las dificultades por las cuales atravesamos en la vida. Y podemos estar seguros de que a su tiempo nos conducirá en su sabiduría y bondad hasta su gracia reparadora, o sea, los delicados pastos y aguas de reposo. Y el versículo 3 nos dice, restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. La frase restaura mi alma, en otras versiones se lee confortará mi alma, habla de una renovación espiritual profunda, algo que va mucho más allá de un mero alivio. El tierno cuidado del pastor descrito en el versículo anterior tuvo el efecto deseado. El alma de David fue restaurada por los figurativos, delicados pastos y aguas de reposo a los cuales el pastor, o sea Dios, le llevó. El restaura o conforta mi alma engloba la idea del rescate de una oveja o persona perdida. La imagen de la oveja descarriada o que se ha perdido, traída de regreso al redil. De hecho, en hebreo las palabras restaura mi alma tienen la connotación de me traerá hacia el arrepentimiento, me traerá hacia la conversión. Y Dios, a través de Jesucristo, si le dejamos entrar en nuestra vida y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, restaura nuestra alma a su pureza original, la cual se había vuelto inmunda y negra como consecuencia del pecado. De hecho, el salmista continúa declarando, me guía. El pastor era un guía. Las ovejas no necesitaban saber dónde se encontraban los delicados pastos o las aguas de reposo. ¿Sabéis lo único que necesitaban conocer o saber? Es dónde estaba el pastor y seguirle. De hecho, en Oriente Próximo, contrariamente a lo que por regla general podemos observar aquí en nuestros países occidentales, el pastor no iba detrás ni iba al lado de las ovejas, sino que se situaba delante de ellas, y éstas lo seguían. Asimismo, el Señor guiaba a David hacia lo que necesitaba, así como a nosotros si seguimos los pasos del buen pastor, que es Jesús, o Yeshua HaMashiach. Y la expresión por sendas de justicia expresa que el liderazgo del pastor no solo consolaba y restauraba a David, sino también que guiaba a sus ovejas a la justicia. La dirección de Dios sobre David tenía un aspecto moral en el camino de una obediencia santa, caminando y corriendo por la senda de los mandamientos de Dios, de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y todo esto, Dios lo hace, ¿sabéis por qué? Por amor a su nombre. El pastor guiaba y guía a las ovejas con una visión general del crédito y la gloria del propio nombre del pastor. Dios nos conduce y nos guía por sendas de justicia por amor a su nombre, por amor a sus propias promesas formuladas por Él mismo de amor por la eternidad a través de la persona de Jesús o de Yeshua HaMashiach. ¿Y qué importante es esto? Dada nuestra naturaleza caída, realmente necesitamos que el Señor nos alimente, ya que desgraciadamente también pecamos. Y por eso necesitamos ser restaurados
y renovados una y otra vez a la comunión con Él. Igual que la oveja descarriada es llevada nuevamente de regreso al redil, donde es curada de las heridas que ha sufrido y vuelve a caminar con el rebaño, así también nosotros. De hecho, el mismo rey David había experimentado una y otra vez esta obra de restauración de parte de Dios cuando él se había apartado y pecado, tal como podéis ver en vuestras casas en los Salmos 32 y 51, entre otros. De hecho, el profeta Isaías expresó de una forma muy bella el cuidado de Dios por nosotros. Isaías 40, versículos 29 a 31 nos dice: Él fortalece al cansado, acrecienta el vigor al que no tiene. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas, remontan vuelo como las águilas, corren y no se fatigan, andan y no se cansan. Eso es el buen pastor. Y el versículo 4 nos dice: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. La transición en el versículo 4, cuando nos dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, marca un cambio de la tranquilidad a la realidad de los peligros de la vida. Podríamos decir que es la primera, entre comillas, nota desagradable del Salmo, pero que en sí no lo es, pero puede parecer que es la primera nota desagradable del Salmo. Cabe destacar que este versículo a través de los siglos y en la actualidad ha sido y es de gran ayuda a creyentes en el umbral de la muerte, siendo estos consolados, fortalecidos y confortados en la certeza que el Señor los pastorearía por el valle de sombra de muerte. Cabiendo destacar una cosa muy interesante: la mención de valle de sombra de muerte y no de valle de muerte, siendo este matiz importante para los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal y le hemos entregado nuestras vidas. La muerte en sí, como tal, en su sustancia, ha sido eliminada mediante la muerte en la cruz de Jesús por nuestros pecados, reconciliándonos con el Padre a través de su resurrección y ascensión a la diestra del mismo, a la espera de su regreso en gloria y en poder. Y esto significa que si el Señor no viene antes, todos pasaremos por la muerte física, pero no por la muerte espiritual. De hecho, la mención de sombra es muy importante, ya que nadie tiene miedo o temor a una sombra. Una sombra no puede hacernos daño, no puede hacernos nada. Como mucho, nos dará un susto, pero nada más. Por ello, los que hemos recibido a Jesús en nuestras vidas como Salvador personal, cuando nos acerquemos al umbral de la muerte, a no ser que el Señor venga antes, a nuestro último suspiro o aliento, solo pasaremos por el valle de sombra de muerte y no por el valle de muerte. Y más allá del tema de la muerte, este versículo refleja las experiencias personales de David de peligro y liberación divina. El valle de sombra de muerte puede verse también como una metáfora de la imagen o de las situaciones peligrosas a las cuales David se enfrentó, como sus batallas, su huida de Saúl, sus luchas personales y otras circunstancias. Sin embargo, en todas estas adversidades, David encontró consuelo y seguridad en la presencia y protección de Dios. La confianza de David en la protección de Dios permanece inquebrantable al declarar y afirmar en la continuación del versículo: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y a pesar de toda asociación oscura con la idea de valle de sombra de muerte, de experiencias negativas o malas, David afirma resueltamente que no temerá mal alguno, porque tú, en referencia a Dios, estás y estarás conmigo. David, tal y como vimos en el versículo 1, reconocía a Dios como su pastor y se consideraba como oveja de su rebaño. Y este hecho, la presencia y cuidado del pastor divino a su lado, incluso en un lugar
en un lugar o circunstancias espantosas, desterraba del miedo y el temor al mal. La presencia del pastor a su lado no eliminó la presencia del mal, pero sí el temor al mal, enfatizando o dejando claro que es la presencia del pastor la que tranquiliza, que da paz y sosiego a sus ovejas. Y finalmente David ratifica su confianza en Dios al afirmar: tu vara y tu cayado me infunden aliento. De hecho, la vara y el cayado mencionados en este versículo eran herramientas o aparejos utilizados por los pastores para guiar y proteger a sus ovejas, enfatizando aún más el papel de Dios como protector y guía. De hecho, la vara era un garrote, generalmente acabado con una bola, en la que se incrustaban agudos y fuertes pinchos, y se usaba para luchar contra las fieras. Si acercaba una fiera, pues le daba un garrotazo. Pero un garrotazo con pinchos, no, era bastante interesante. Por lo tanto, tenía el propósito de defensa. Y el cayado o báculo, por su parte, era usado como medio de apoyo y también para guiar al rebaño y corregir que las ovejas que querían ir por su cuenta y alejarse del rebaño. Y estos dos instrumentos o artilugios en las manos del pastor inspiraban confianza y aliento a las ovejas. La protección y dirección que como ovejas necesitamos la encontramos en el Señor y son simbolizadas aquí por la vara y el cayado que Él, Dios, utiliza para cuidarnos y para guiarnos. Y ahora vamos a pasar a la segunda sección del Salmo. Si recordáis, dije que este Salmo tiene dos secciones. Pues bien, la segunda sección del Salmo es formada por los versículos 5 y 6. Y tal como he comentado en la introducción, cambian la imagen de Dios como pastor a la imagen de Dios como anfitrión. De hecho, el versículo 5 nos dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. De hecho, en este versículo 5, David describe una escena de banquete, simbolizando abundancia, honor y favor divina. Bien conocidas son las reglas de hospitalidad entre los orientales en tiempos bíblicos, así como también en la actualidad. De hecho, el huésped no solo era acogido en la tienda o en la casa del anfitrión, sino que era agasajado admirablemente. Le servían comida y bebidas con generosidad. Y también solían ser estas precedidas por prácticas casi rituales, como proveer agua para que el huésped pudiese lavarse, ungir su cabeza o derramar sobre ella ungüentos, besarlo, etc. Y eso lo podéis encontrar, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 44 a 46. Y además, por si fuera poco, el huésped gozaba de la protección de su anfitrión. Bajo su techo encontraba cobijo, un cobijo sagrado que ningún enemigo tenía derecho a invadir, como veis en Génesis 19, 5 a 8 y Jueces 19, 21 a 24. Y aquí tenemos un detalle importante para nosotros como creyentes. Normalmente, cuando un soldado se encuentra en presencia de sus enemigos, listo para la batalla, en el caso de que coma algo, lo hace de una forma apresurada, estando pendiente de los posibles movimientos del enemigo, para que no le lance un ataque por sorpresa. Pero el versículo nos dice: aderezas o preparas mesa delante de mí, en referencia a Dios, tal y como lo hacía un sirviente o una sirvienta cuando desdoblaba el mantel y colocaba los adornos de la fiesta sobre la mesa, preparando una mesa tranquila, una mesa para gozarla, ¿no? Y es curioso destacar que a pesar de la presencia a la puerta de los angustiadores o enemigos, Dios prepara una mesa, pese al peligro, para que nos sentemos en ella en perfecta paz, pese a las circunstancias, ya que Dios, el Eterno, tiene cuidado de nosotros y quiere que confiemos plenamente en Él para ser llenos de su shalom, de su perfecta paz, y confiemos plenamente en su protección.
Y la unción con aceite de la segunda parte del versículo forma parte de la costumbre en las fiestas orientales de que el dueño de la casa o anfitrión diera la bienvenida a sus invitados, como he dicho anteriormente, derramando sobre sus cabezas delicados perfúmenes según iban entrando, siendo un signo de bendición y consagración, mientras que la copa rebosante representa la plenitud de la provisión de Dios. Y a pesar de los peligros alrededor y la presencia de los angustiadores o enemigos, David disfrutaba de la riqueza, de la bondad de su anfitrión. Él era refrescado por el ungimiento de su cabeza con aceite y su copa estaba rebosando, indicando así la plenitud de las bendiciones de Dios que estaba recibiendo. El Nuevo Pacto o Testamento trata sobre la unción que nosotros hemos recibido por medio del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, como creyentes en Jesús. Una unción permanente que hace o debería hacer, en función de nuestra relación íntima con Dios, que nuestra copa esté rebosando de una forma permanente, más allá de los peligros y adversidades que nos puedan rodear, ya que el Eterno, bendito sea su nombre, está con nosotros. Y el versículo 6 finalmente nos dice: ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Mostrando la confianza de David en la presencia duradera y el cuidado eterno de Dios. La seguridad de morar en la casa del Señor para siempre refleja la esperanza última de la comunión eterna con Dios. La afirmación de que el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida es una afirmación por parte de David que el cuidado o misericordia, lo que podemos traducir o interpretar como amor inquebrantable, aportado por el anfitrión, o sea, por Dios a David, le seguirá y acompañará todos los días de su vida. Y el salmista finaliza este versículo 6, así como el Salmo, afirmando que y en la casa del Señor moraré por largos días, reflejando la plena confianza y seguridad que pese a las posibles circunstancias adversas, gozará y disfrutará de la presencia del Señor en su recorrido terrenal, así como en el más allá. De hecho, en la sociedad del Antiguo Pacto o Testamento, comer y beber en la mesa de alguien creaba un vínculo de lealtad mutua y era o podía ser la señal culminante de un pacto. Ser un invitado de Dios a su mesa representa mucho más que ser un conocido, invitado por un día, sino que significa vivir con Él para siempre. Y esto es posible a través del sacrificio de Yeshua o Jesús para nosotros en la cruz, para reconciliarnos con el Padre. Y como conclusión podemos destacar que el Salmo 23 ha dejado una marca indeleble tanto en las culturas religiosas como seculares. Sus temas de cuidado divino, protección y provisión resuenan profundamente en personas de todos los ámbitos. De hecho, el Salmo ha sido recitado en tiempos de angustia personal, utilizados en contextos litúrgicos y ha inspirado innumerables obras de arte, música y literatura. De hecho, en la teología cristiana, el Salmo 23 se ve como un presagio y un anuncio del papel de Cristo como el buen pastor. El mensaje del Salmo de confianza y dependencia de Dios se alinea con las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios y su cuidado para sus seguidores. De hecho, la imagen del pastor y las ovejas es una representación poderosa de la relación entre Cristo y el cuerpo de creyentes, o sea, su iglesia con I mayúscula. Comprender el contexto del Salmo 23 enriquece nuestra apreciación de su mensaje profundo. El Salmo surge de las experiencias de la vida del rey David, un pastor rey que conocía de primera mano los desafíos y recompensas del pastoreo. La relación íntima de David con Dios, moldeada por sus propias pruebas y triunfos, se captura bellamente en esta pieza atemporal de poesía hebrea.
Y a través de las generaciones pasadas y en la actualidad, el Salmo 23 continúa ofreciendo consuelo y esperanza, recordándonos la presencia y el cuidado inquebrantables de Dios. Y al reflexionar sobre sus palabras, se nos invita a confiar en Dios como nuestro pastor, que nos lleva junto a aguas tranquilas, restaura nuestras almas y nos guía a través de los valles de la vida. Y en esta confianza encontramos paz, seguridad y la promesa de morar en la casa del Señor para siempre. Y tú que nos visitas en esta mañana, o que ya vienes aquí muy a menudo, o que nos sigues a través de las redes sociales, que todavía no has tenido un encuentro personal con Jesús, con el buen pastor, te invito a que lo hagas en estos momentos. Él quiere entrar en tu vida, quiere morar contigo, quiere ser tu buen pastor y guiarte por las sendas de la vida hasta llegar a la presencia del Padre. Y allí, si lo has aceptado como tu Salvador personal, como el que puede cambiar tus circunstancias, así como reconciliarte con el Padre, será tu abogado. Y en la casa del Señor morarás por largos días. Y si quieres entregar tu vida al Señor y no sabes cómo hacerlo, te invito a que te acerques a alguno de nosotros y te guiaremos. O directamente dirígete a Jesús. Habla con Jesús con tus propias palabras. La oración no es un tema litúrgico que tienes que preparar. No, puedes hablar con Jesús con tus propias palabras, con el vocabulario que tú tengas. Él no se va a molestar por eso. Reconociendo que lo necesitas y le invites a entrar en tu corazón y vida. Pidiendo que Él sea ese buen pastor que te ama y quiere guiarte en todos los aspectos y circunstancias de tu vida. Como punto final vamos a volver a leer este salmo, reflexionando en su profundidad y en lo que Él nos comunica. Y lo vamos a hacer de una forma tranquila, sosegada, pensando en cada uno de los versículos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Que el Señor os bendiga, que tengáis una buena semana y nos vemos durante los diferentes eventos que tenemos la semana. Recordar lo que dijo Ana Laura. Mañana tenemos discipulado, el martes la oración a través de Zoom, el miércoles presencial aquí adoración, jóvenes, etc. Y el sábado actividades muy especiales. Si tenéis una duda sobre las actividades de las semanas, Ana Laura, levanta la mano que te vean, estáis a tiempo de preguntarle otra vez. Que el Señor os bendiga.